que debería estar ya grabando, ¿no? Bueno, ahora. Ya. Bueno, vamos a ver entonces eso, hoy un poco, pues contaba sobre la ecología del zooplancton y un poco en detalle en la corriente Humboldt, ¿no? Vimos algunas especies, o sea, vieron en las clases anteriores, ¿no? Qué especies son representativas acá de la corriente Humboldt, pero hoy vamos a ver un poco eso, la parte de la biología y la ecología, ¿no? Cómo funciona después la comunidad planctónica asociada entonces a estas especies, ¿no? Estas comunidades. Bueno, un poco así como recordatorio ultra rápido, ¿no? Todas estas divisiones, ¿no? Que habíamos visto de las distintas familias, grupos de zooplancton, ¿no? Bueno, no vamos a empezar ahora porque esto ya lo tienen así como lo tienen que tener ya claro para la prueba. Sí, al menos esto también es para recordar un poco, ¿no? Nosotros ya veíamos en clases anteriores la forma que hay de clasificar, ¿no? Digamos ahí al plancton. Veíamos que era, por ejemplo, por la función, ¿no? que cumplían dentro de la trófica, o sea, por ejemplo, sí, el tipo de alimentación que llevaban, el tamaño, ¿no? Etcétera. Lo veíamos esto sobre todo con el fitoplancton, ¿no? Bueno, el tema del tamaño del pico, nano, micro, plancton, etcétera, ¿no? Un poco aquí también, para ver cómo se clasifica también el zooplancton dentro de estos tamaños, ¿no? Generalmente, más o menos lo que les digo, para tener en cuenta esto, ya les digo que esto es como un poco de repaso, de la anterior unidad, así que tanto, perdón, por el tamaño como por la forma, ¿sí? Los copépodos, ¿no? Veíamos ahí eso, que tenían tamaños así como típicos, ¿no? Entre 0,1, 10 milímetros. Por ejemplo, los que son tipo camarón, tipo gamba, ¿no? Bueno, los eufásidos, mísidos, ¿no? Isópodos, todos generalmente un poco más grandes, ¿no? Los copépodos. Luego teníamos otro tipo así como de zooplancton en función, de la forma del cuerpo, ¿no? De la morfología. Tipo, por ejemplo, tipo gusano, lombriz, ¿no? Como los poliquetos, loquetos natos. Tipo, bueno, los moluscos, ¿no? Tipo, por ejemplo, caracoles. Aunque no vean, ¿no? También con estos tamaños, ¿no? Los terópodos, ¿sí? Foraminíferos, ¿no? Cuando son espinosos, etcétera. Entonces, bueno, las distintas formas, ¿no? Que tienen, bueno, y el tipo, los tintínidos, ¿no? Se acuerdan que tenían como una tipo así, era como una copa, ¿no? Unos con un tipo tonel, los dolionidas, etcétera. O sea, distintas formas, ¿no? Características que tienen cada una de las familias y algunos tamaños, ¿no? Más o menos medios, ¿no? Que tienen entonces ahí estos organismos. ¿Ya? Entonces esto, les digo, lo revisen un poco, más que no para tener un poco claro, ¿no? Pero ya les digo, como esto en realidad es un poco así como repaso, pues todo esto, imagino que lo tienen que tener bien claro. Y luego, términos de abundancia, ¿no? Ya vemos también algunos que eran muy abundantes, ¿no? Dentro de los copépodos, ¿no? Todo eufásidos, ¿no? Veíamos que eran puntualmente también muy abundantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la Antártida, etc. Algunos tipos, entonces, también por ejemplo, salpas, en fin, otro tipo sí de zooplancton, ¿no? Que también, en función de la época del año o en algunas áreas, no podían ser muy abundantes, ¿no? Bueno, de alguna forma, entonces esto, bueno, y la producción, ¿no? Secundaria que veíamos. Entonces también todo esto, cómo se traducía en biomasa, ¿no? En todo el océano. Zonas más productivas, ¿no? Siempre recuerden, ¿no? Las zonas de surgencia, zonas costeras, altas latitudes, ¿no? Realmente las más ricas, ¿no? en biomasa, las menos entonces generalmente hacia los giros subtropicales, ¿no? O sea, se correlacionan bien entonces las zonas de máxima producción primaria, o sea, donde más fitoplancton hay, con la producción secundaria, o sea, donde hay más zooplancton hay, ¿no? Todo esto me imagino que todo eso es un poco claro, ¿no? Para el zooplancton también es un poco así como recordatorio, en realidad, de un poco de cómo se medía antes y cómo se mide hoy en día, ¿no? El zooplancton, ¿no? Antiguamente, ya ven, ¿no? A veces pues, se tenía que contar ahí mismo, ¿no? Como en este tipo así de cuadrículas, antiguamente los científicos bajaban tipo buzos, ¿no? Y los contaban ahí mismo, ¿no? O sea, dentro de lo que cabía, digamos, dentro de este volumen finito, ¿no? Acá, por ejemplo, un metro cúbico. Entonces ellos igual contaban. Pues hay tantos de este tipo, tantos de otro, ¿no? Un poco para que vean cómo los métodos antiguos, digamos, ¿no? Y los que tenemos hoy en día, ¿no? A través de redes, ¿no? Que pueden estar midiendo, ecosondas, un poco para ver los movimientos del zooplancton, que vamos a ver un poco ahora que es parte de la ecología, ¿no? El zooplancton. Entonces, un poco así como para dimensionar entonces cómo era el estudio antes y el ahora, ¿no? De estos organismos. Ya vemos que hay
muchos factores, ¿no? Dentro de la distribución del zooplancton. Vamos a ver entonces ahora algunos de estos, ¿no? De cómo influye, ¿no? También en esta distribución, ¿no? En los océanos. Hay factores tipo físicos, ¿no? Como la temperatura, la presión, que determinan entonces eso, la presencia de unos u otros y las abundancias, ¿no? Etcétera. Procesos biológicos, ¿no? La presencia entonces de nutrientes o fitoplancton, ¿no? O otro tipo de zooplancton, de las presas, ¿no? De quiénes están, qué organismos están consumiendo. De las migraciones verticales. Lo muy importante dentro del zooplancton, las migraciones verticales, ¿no? Que vamos a ver ahora. Imagino igual esto ya les sonará un poco. Los ciclos sexuales, ¿no? Como la partenogénesis, que vamos a ver ahora, o las depredaciones también entre el zooplancton, ¿no? Que son parte de estos ciclos, son un ciclo morfosis, ¿no? Cambios entonces en la morfología de algunos de estos organismos, o influencias geológicas y también antropogénicas, ¿no? Que ya vamos empezando entonces a tocar este tema, ¿no? De la influencia antropogénica en la distribución, no ya solo del zooplancton, ¿no? Voy un poco orientado hacia el zooplancton, pero luego veremos también cómo influye en el plancton para las próximas clases, estoy diciendo. Ya a partir de la próxima semana estaremos viendo otros factores de distribución, ¿no? de estos organismos. Por ejemplo, contaminación, cambio climático, ¿no? Cómo influye todo esto también en la composición, al final, de la comunidad planctónica, ¿sí? Entonces, esto un poco lo vamos a ir viendo por ahora. Y importante, sí, esto también tener en cuenta un poco tanto la escala espacial como la temporal, ¿no? De la que estamos hablando. Hay, dentro de estos factores físicos, ¿no? Y biológicos, o sea, por ejemplo, uno de los factores importantes es el de la climatología, ¿no? La climatología o las perturbaciones atmosféricas o ambientales que pueda haber que influyen, ¿no? En distintos procesos. Esto, un poco recordando la parte de oceanografía, ¿no? Cuando hablábamos de los giros, por ejemplo, dentro de los giros tropicales, ¿no? Dentro de la escala espacial, que abarcaba miles de kilómetros, como el tiempo, ¿no? Miles de días o meses, etcétera, ¿no? Estamos hablando de procesos que duran años. Algunos, eso, generalmente con una escala espacial y temporal amplia, ¿no? Lo que define entonces también muchas veces son la composición de estas comunidades, y otros procesos también mucho más pequeños que también influyen, ¿no? Entonces, dentro de, tenemos desde grandes procesos que determinan cómo es la composición de la comunidad a cambios, digamos, ahí, digamos, en una escala de tiempo menor, de tiempo y espacial menor, ¿no? Como por ejemplo, son frentes fríos o calientes, ¿no? De aguas, zonas de corrientes frías o surgencias, etc. Todos esos procesos a lo mejor influyen dentro del ciclo de vida de muchos de estos organismos, ¿sí? O sea, estamos hablando entonces, cuando hablamos de grandes escalas de miles de kilómetros, estamos hablando de cambios a nivel comunidad. Acá, cuando lo vamos reduciéndolo, digamos, estamos hablando de cambios poblacionales, ¿no? Dentro de las mismas especies, que puede haber distintos cambios, ¿no? En el crecimiento, en la biomasa, en fin, una serie de cambios. Hay procesos todavía mucho más cortos en el tiempo, ¿no? Entonces ya influyen en ciclos ya, por ejemplo, reproductivos que abarcan procesos de mucho menos tiempo, ¿no? Y otros incluso que son más cortos, ¿no? Que afectan, digamos, a procesos fisiológicos, bioquímicos, etcétera, ¿no? Conductuales, etcétera. O sea, lo que les digo, estas perturbaciones, tanto físicas como biológicas, que puede haber en función entonces de el tiempo, la escala de tiempo que estamos considerando, si es mayor o menor, ¿no? Influyen también entonces a distintos niveles dentro de cada, ya sea dentro de un mismo organismo, una población, una comunidad, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, al menos un poco este concepto. Bueno, dentro... ¿Ah? Sí. No, que sí se entiende. Perfecto. Dentro de estos procesos, de estos factores, digamos, ambientales, ¿no? Que influyen, uno de los más importantes para el zooplancton es el de la profundidad, ¿no? Lógicamente, las distintas profundidades ya veíamos que cambiaban mucho los procesos físicos, ¿no? Que ocurrían dentro de la columna de agua, ¿no? A distintas profundidades, ¿no? Por ejemplo, en factores como la luz, ¿no? Que hay más disponibilidad en superficie, menos en profundidad, aguas generalmente más frías, entonces en profundidad menos, o sea, más cálidas en superficie, ¿no? Con las distintas masas de agua, etcétera. Todos esos procesos, ¿no? Sí que siguen un patrón, ¿no? En función de la profundidad, ¿no? Y hay especies entonces eso que pueden estar más o menos influenciadas por digamos ahí, por este gradiente que hay con la profundidad, ¿no? Algunas especies que pueden ser más o menos adaptables a estas condiciones, ¿no? Generalmente, dentro del zooplancton, entonces, cada profundidad
o las distintas profundidades nos suelen determinar diferentes estrategias de vida, ¿no? Organismos entonces son más o menos adaptados a la luz, más o menos adaptados a condiciones cambiantes, por ejemplo, de salinidad o de temperatura, etc. Por eso normalmente eso, la distribución de esto no suele ser uniforme, ¿no? Dentro de lo que es la columna de agua, ¿no? Entonces generalmente hay algunos que se pueden mover entre las distintas zonas, ¿ya? Zonas, por ejemplo, epipelágicas, mesopelágicas, ¿no? Hay algunos que pueden moverse bien, hay otros que tienen un mayor rango de movimiento, ¿no? O sea, que pueden adaptarse perfectamente a estas condiciones, etc. Entonces todo esto también influye, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, para algunas especies, esta distribución, ¿no? En función de la profundidad, varía mucho en función de la latitud, ¿sí? Hay organismos, por ejemplo, a altas latitudes, ¿no? Ambientes así como fríos, polares, que pueden adaptarse muy bien a condiciones frías de agua en la superficie. A menores latitudes suelen hundirse, o sea, suelen estar en una mayor profundidad porque el agua generalmente está un poco más fría, ¿sí? Y hay algunas especies, ¿no? Por ejemplo, esta, la Euronia, que se puede encontrar en ambos, por ejemplo, en ambos polos, tanto en Ártico como en Antártida, en la superficie, y conforme uno va yendo hacia el Ecuador, se lo va encontrando, les digo, cada vez más profundos, ¿no? Siempre entonces buscando una temperatura ideal, ¿no? Por ejemplo, para estos organismos. Hay otros que no, entonces no tienen esa capacidad para adaptarse, etc. Entonces, lo que les digo, hay varios factores influenciando, ¿no? En general, esto sí es como relativamente constante en los océanos, ¿no? Generalmente la biomasa del zooplancton, con la profundidad, disminuye aproximadamente 1 o 1,5 órdenes de magnitud desde la superficie hasta los 1000 metros, ¿ya? O sea, entonces en la región epipelágica, si recuerdan, los primeros 200 metros, y mesopelágica hasta los 1000, ¿sí? Esta biomasa suele bajar, eso, de 1 a 1,5, ¿ya? O sea, si tenían, por ejemplo, aquí 100 miligramos metro cúbico, aquí estaríamos hablando de 10, ¿sí, no? Esto, los órdenes de magnitud tienen claro, ¿no? Esto generalmente es como, eso, como un 0 menos, ¿sí? O si hay 50, pues aproximadamente 5, 3, 4, ¿no? Entonces eso, va cambiando la biomasa entonces, en las distintas áreas, ¿no? Si son zonas más costeras, más abiertas, pero generalmente se cumple relativamente este patrón que va bajando aproximadamente 1,5 órdenes de magnitud en los primeros 1000 metros, ¿sí? Y otro orden de magnitud en la zona basquimpelágica hasta los 4000 metros, ¿sí? O sea, en estos primeros 1000 metros, realmente 1,5. Y en estos otros 1000, perdón, estos otros 3000 metros, otro orden de magnitud, ¿ya? O sea, baja de 10 a 1. O sea que digamos, la gran bajada dentro de la biomasa ocurre entonces dentro de estos primeros 1000 metros, ¿ya? Después va bajando, va bajando, va bajando, ¿sí? Pero de una forma entonces eso, un decaimiento menor, ¿sí? Y esto además, un poco como veíamos, ¿no? Provoca también cambios conductuales, ¿no? O al menos dentro de los ciclos de vida de estos organismos, ¿no? Generalmente los organismos que, adaptados a vivir en profundidades mayores, suelen tener unos tiempos de vida mayores, o sea, suelen ser más longevos, ¿no? Tienen también estructuras de degeneración menores, o sea, un ciclo de vida entonces todo mucho más lento, ¿no? Y además una menor fecundidad, ¿sí? O sea, generalmente también tienen menos crías, ¿no? O producen menos huevos, ¿no? Que son los que suelen estar en superficie, ¿sí? Entonces, generalmente se da sentencia tanto en biomasa, se da entonces esta reducción con la biomasa, como entonces estos ciclos de vida, ¿no? En cuanto a duración de la vida, ¿no? De su ciclo de desarrollo, de la fecundidad, etcétera. Todo eso se va ralentizando con la profundidad, ¿sí? Como siempre, cuando quieran me van interrumpiendo. Y esto además suele variar en función del sexo. Generalmente, ahí, dentro de la misma especie, no vamos a ver tampoco así en detalle, pero no suele ser homogéneo. Generalmente, entre machos y hembras, generalmente se suelen desarrollar muchas veces a distintas profundidades, ¿sí? No necesariamente todos están, por ejemplo, igual eso, pues, ocupando el mismo nicho, sino que en ocasiones hembras o machos suelen ocupar eso, distintas profundidades, ¿no? Entonces, eso también un poco para tener en cuenta, un poco relacionado con estos ciclos de vida, ¿no? Realmente también eso. Más, sobre todo el tema de, por ejemplo, hembras, ¿no? Que están igual más pendientes entonces de la formación de huevos, etcétera, ¿no? Que a lo mejor igual están unas profundidades igual menores en ocasiones, sobre todo por el tema eso hasta la eclosión, desarrollo, etcétera. Ocupan igual a lo mejor, estando superficiales, mayores, digamos, cuando deben procurar el alimento, ¿no?
Los machos generalmente entonces son un poco más fluidos, más orientados. Entonces, lo que os digo, suele variar también, ya, entre sexos. Tampoco no hay algo así como homogéneo, pero bueno, suele tener. Tenemos ya esto entonces, bien, ¿no? En función de la profundidad, ¿no? O sea, como el plano vertical, tenemos también una distribución en función del plano horizontal, ¿no? Entonces, es decir, de la lejanía respecto a la costa. Dentro de todo esto veíamos las escalas de tiempo, ¿no? Que son cuando sean amplias, ¿no? O sea, tanto de tiempo como de espacio altas. Generalmente, esto, estamos hablando entonces de unos procesos de alta producción primaria, ¿sí? De gran proliferación de fitoplancton, que suele producirse también entonces, en una alta producción secundaria, ¿no? Sin embargo, en estas escalas de tiempo y espacio cortas, ¿no? Veíamos estos procesos así mentales, generalmente están muy influenciadas por estas presencias, estos blooms, digamos, de fitoplancton. Cuando de repente aparecen, o sea, cuando surgen o son más puntuales, digamos, entonces en el tiempo o en el espacio, es ahí cuando entonces se suelen aprovechar los fitoplancton también para proliferar, ¿no? Es decir, a grandes escalas de tiempo y espacio, ¿no? Zonas ahí, por ejemplo, productivas, suele ser relativamente constante. Entonces, esta distribución, o sea, pegada, digamos, ahí a la costa, un poco más alejado, entonces generalmente suele disminuir y estar mucho más influenciada, entonces, eso, por estos ciclos de vida puntuales que tiene el fitoplancton, ¿no? Generalmente, entonces, eso, a estas escalas de tiempo, eso implica generalmente unas altas tasas de herbivoría, ¿no? Porque ya que suelen ser estos blooms, ¿no? Que suelen ser puntuales, suelen ser aprovechados rápidamente por el zooplancton para consumirlo. Y lo que suele darse entonces, y esto lo veíamos, ¿no? En el tema de las succiones, que suele haber diferentes tasas de crecimiento, ¿no? Generalmente entonces aparece el fitoplancton y a posteriori pasa el zooplancton. Lo empieza entonces a consumir, bajaba entonces el fitoplancton, ¿cierto? Y después bajaba el zooplancton, ¿no? O sea, no, siempre estos ciclos de vida o estos máximos que no coincidían exactamente en el tiempo, ¿no? Y esto generalmente, entonces, es que generalmente la mayor abundancia pues, de zooplancton va disminuyendo conforme uno se va alejando de la costa, ¿no? Si digamos, este es el punto así como costero, generalmente asociado también entonces a menor concentración de fitoplancton, veíamos entonces una menor concentración de zooplancton, digamos, a largas distancias, pero si se fijan, no tiene exactamente la misma distribución, ¿sí? O sea, no es que los máximos de zooplancton generalmente sean más costeros, sino que generalmente son un poquito más alejados de la costa hasta nuevamente todo es disminuir, ¿sí? Y entonces esta distribución horizontal, ¿no? Tiene distintas, entonces, escalas espaciales, ¿no? Una, entonces, ya veíamos, es en función de las masas de agua, ¿no? Por ejemplo, para especies cosmopolitas, ¿no? Las que están ampliamente desarrolladas, generalmente todo eso tienen distribuciones amplias, incluso globales, ¿no? Entonces, dentro de esta capacidad de dispersión que tienen algunos de estos organismos, hay algunos que son cosmopolitas precisamente por esa capacidad que tienen de distribuirse por todo o por amplias zonas, ¿no? Zonas ahí oceánicas. Otras, sin embargo, suelen ser más locales, ¿no? Y suelen estar entonces mucho más dependientes de condiciones particulares del medio, ¿no? Si recuerdan, por ejemplo, eso veíamos casos de algunas especies que eran más frecuentes en algunas épocas del año o, por ejemplo, en épocas del Niño, ¿no? Algunos procesos que cambiaban las condiciones así oceanográficas no habituales, digamos, y eso es lo que favorece, digamos, la formación de algunas de estas especies, ¿no? A diferencia de otras, a lo mejor, que tienen un mayor rango de distribución, ¿sí? Y eso, precisamente, hay algunas que son tan específicas que muchas veces son como indicadores incluso de las masas de agua particulares, ¿no? Cuando se da una serie de condiciones, por ejemplo, o sea, cuando se encuentran esos organismos en unas aguas, generalmente se pueden asociar, ¿no? A un tipo de temperatura o salinidad que luego, al final, muchas veces puede ser un indicador, entonces, de qué tipo de aguas estamos hablando. Y, de hecho, en base a eso, por ejemplo, hay clasificaciones, ¿no? Hay una clasificación clásica esta de Omori, ¿no? Que en función de qué tipo de copépodos, por ejemplo, se encontraban, esto un ejemplo en el Pacífico Norte, ¿no? ¿Qué tipo de copépodos se pueden encontrar? Se pueden distinguir, por ejemplo, aguas costeras frías, ¿no? Que están caracterizadas por estos, por ejemplo, este Neocalanus y el Canalus. Otras regiones, o sea, digamos, más cálidas costa afuera, ¿no? Precisamente por la presencia de el Canalus pacificus, ¿no? Que es mucho más abundante, un poquito ya más, entonces, eso, alejado de la costa, y una región canerítica ya más oceánica dominada por estos otros géneros, ¿no? Entonces,
les digo, muchas veces la presencia de unos u otros puede determinar qué tipo de aguas estamos, en qué tipo de aguas uno se encuentra, incluso sin medir las características del agua. Precisamente por eso, porque son muy específicos en cuanto a las condiciones del agua, ¿no? O sea, algunas de estas especies son muy específicas en cuanto a qué condiciones son las ideales para crecer, ¿no? Recuerden también eso cuando veíamos, ¿no? Dentro de esto el tema de la paradoja del plancton, ¿no? Cómo competían por los mismos recursos y cómo muchos son muy específicas para unas condiciones particulares, ¿no? Que es lo que les permite, digamos, proliferar o competir mejor respecto a otras especies, otros géneros, ¿sí? Eso, entonces, ten en cuenta. Y otra, entonces, eso, veíamos, ¿no? Esta distribución que entonces es horizontal, o sea, costa afuera, y otras, por ejemplo, tenemos otra en función de la latitud, ¿ya? O sea, digamos, del Ecuador, entonces, hacia zonas polares, ¿no? Si bien veíamos que como algunas, entonces se pueden adaptar en función de la profundidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ocupando unas aguas más superficiales o más profundas, hay algunos también lo mismo, que tienen una distribución a nivel latitudinal, ¿no? Y generalmente hay un gradiente fuerte, ¿no? La mayor parte de la densidad de zooplancton, entonces ya vimos, ¿no? Como el fitoplancton y en general como muchas especies, es que es mucho más abundante, mucho más diverso, perdón, en zonas ecuatoriales tropicales, ¿no? Respecto a las mayores latitudes, ¿no? Que generalmente hay una menor diversidad, pero vemos que suelen ser unas especies más grandes, ¿no? Entonces tenemos ahí de biomasa que cambia un poco. Poco para que vean, ¿no? Más o menos la mitad de las especies descritas de zooplancton epipelágico, ¿no? Se distribuyen en estas aguas tropicales y subtropicales. Un tercio del holoplancton, ¿sí? Exclusivamente plancton, está restringido a estas aguas tropicales y subtropicales, ¿no? O sea, estamos hablando entonces de estas entre los 30 grados norte y sur, ¿no? Aproximadamente. Y hay algunas que son exclusivas de aguas frías, ¿no? O sea, que es decir, no pasan por acá o mucho entonces eso, a otras profundidades, ¿no? E incluso ya hay especies que son endémicas del Ártico o de la Antártida. O sea, son exclusivas del Ártico y la Antártida y hay especies, les digo, ¿no? Que también se pueden encontrar en los dos polos, ¿no? Entonces hay una gran diversidad de eso. De hecho, les digo, ¿no? Hay algunas que se encuentran en los dos, tanto en el océano Ártico como en el Antártico, ¿no? Para las mismas especies, muchas veces también con sus mismas presas, ¿no? O sea, también son los mismos herbívoros y los carnívoros que están también consumiendo ambos tipos, ¿no? Entonces, estas son como estas especies ártico-antárticas y ocupan nichos similares, ¿ya? O sea, además de eso, las características que tienen el Ártico y la Antártida, ¿no? Pese a esas diferencias, digamos, estos organismos sí que suelen ocupar más o menos los mismos nichos en uno u otro, ¿no? Con unas condiciones similares. O sea, que están adaptados también a condiciones relativamente similares. Y bueno, entonces eso, aquí algunas características, ¿no? Y a las adaptaciones que tienen, muchas veces que ya lo veíamos en la anterior clase, ¿no? Entre estas presas y sus depredadores. De hecho, eso, en función de esta latitud, ¿no? Que veíamos, generalmente hay una tendencia a esta disminución, entonces, ¿no? Del número de especies. Ya vemos que son generalmente mucho más abundantes en zonas ecuatoriales y tropicales. Y hay algunos grupos que estos que ocurren a latitudes altas y medias suelen tener menos especies que en latitudes bajas, pero algunos grupos, ¿no? Incluso no tienen en latitudes altas. O sea, digamos que algunos son exclusivos de ambientes tropicales y hay otros que son también eso, exclusivos dentro de estas altas latitudes, pero generalmente hay una menor entonces diversidad a altas latitudes, ¿no? Y de hecho son muchas de estas especies, suele hablar de esta distribución circunglobal tropical-subtropical, que se encuentran en aguas cálidas de todos los océanos, ¿ya? El Atlántico, Pacífico y el Índico, ¿no? Por eso, porque eran como parte del mar de Tetis, o se conoce como la distribución de Tetis o Tethyan Distribution, etc. Hay algunos, ¿no? Digamos que estos organismos se encuentran acá, ¿sí? Entonces en ambientes tropicales, ecuatoriales, porque en su momento todo este océano era parte de uno, ¿sí? No sé si, supongo que sea de acá, ¿no? Durante el Pangea, digamos, todo esto era un único océano tropical, ¿no? Se fueron entonces dividiendo los continentes, ¿ya? Pero por eso hoy en día todavía hay algunos que permanecen acá, ¿no? O sea, que son las mismas especies que se pueden encontrar en los distintos océanos, pese a que no parece haber como una conexión, es porque ya en su momento entonces eran parte del mismo océano.
¿sí? Bueno, otro también factor importante, entonces, parte de la ecología de estos organismos es la migración vertical diaria. Entonces, forma parte entonces de esta distribución que hay, ¿no? Antes veíamos en función de la profundidad, pero aparte tienen su propia movilidad nuestros organismos, que es parte de entonces esta migración que realizan diariamente. De hecho, bueno, esto me imagino que les suena, ¿no? Ya saben que el zooplancton migra, ¿no? Dentro de la columna de agua. ¿Sí? Bueno, y si no, si es la primera vez, que sepa. ¿Ah? Sí, profe. que está bien. Ah, ya, les sabían hablar, ¿no? Bien. ¿Sí? Pero yo tengo una duda ahora, que o no, que si el plancton es porque no puede moverse por su voluntad, entonces ¿cómo migra? ¿Cómo se considera parte del plancton, no? ¿Cierto? Sí. Porque en realidad en el fondo sí que tiene algo de movilidad, ¿no? O sea, por eso que, entonces cuando le decía, ¿no? Como esa definición, no hay que tomarla así como blanco o negro, ¿no? O se mueven o no se mueven. Estos en realidad sí que se mueven, pero sí que están a merced de las corrientes. O sea, es decir, estos organismos, por ejemplo, se pueden estar migrando, y vamos a ver que en ocasiones son miles de metros los que migran diariamente, ¿ya? Pero dentro de lo que es eso, cualquier masa de agua, corrientes, etcétera, los pueden arrastrar y llevar a otro sitio, ¿no? Entonces, o sea, no tienen, o tienen esa capacidad de moverse, pero al mismo tiempo no tienen esa capacidad de ir contra la corriente, ¿no? No sé si me explico. Entonces, no hay que tomarlo eso como o pueden moverse o no pueden moverse. O sea, en realidad pueden moverse, pero están a merced entonces de las corrientes y eso, ¿sí? Ah, ya. ¿Se entiende, no? Ojo, porque luego, por ejemplo, también, ya veíamos, el fitoplancton también tiene cierta capacidad de moverse, ¿no? También podía desplazarse de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, podía tratar de evitar, por ejemplo, sedimentar, ¿no? Entonces, tienen cierto movimiento, pero en general no se considera como un movimiento que no esté a merced entonces eso, de las corrientes, masas de agua, etc. Pero sí, el movimiento de estos organismos es muy importante. De hecho, eso, en términos de biomasa, ¿ya? Esta es la mayor migración que ocurre en todo el planeta. Mucho más que todos los... Se han visto documentales de National Geographic o del Attenborough, ¿no? Todos esos ñus y antílopes que se mueven por África, bueno, mucho menos que todo el zooplancton en todos los océanos, que se mueve diariamente, ¿ya? Esta es la mayor migración que ocurre entonces en el planeta, es la del zooplancton, ¿sí? Y esta migración, aparte, es muy, muy rápida. En términos, o sea, pónganse en estos organismos, ¿no? Que estamos hablando de varios milímetros o centímetros, ¿no? Estamos hablando de velocidades de cientos, o sea, por ejemplo, esto, hasta más de 200 metros por hora. ¿No? Que, bueno, 200 metros en una hora me parece mucho, pero para un organismo tan pequeño, ¿sí? Es trasladándolo, ¿no? Pues aquí dice esa función, es como si nosotros nadáramos a 36 kilómetros por hora. ¿Ya? Si tienen un poco así la duda, cuando uno va nadando así muy rápido, está nadando como a 5 o 6 kilómetros por hora, o sea, que es como caminar, ¿no? Entonces esto es un movimiento muy, muy rápido, digamos, para estos organismos, durante ese tiempo, ¿no? En el que entonces eso, ya van a ver, hay ese desplazamiento que generalmente se da hacia la superficie y vuelven, ¿no? Entonces, para estos organismos es muy rápido, y estamos hablando de eso en ocasiones de varios cientos o hasta miles de metros, ¿no? Que pueden nadar cada día, ¿sí? Realmente cada día, en un sentido y en otro, y a veces hasta dos. ¿Eh? Y hay de tres tipos, ¿no? Generalmente. Uno se habla de la migración nocturna, ¿eh? Que ascienden una única vez, ¿sí? Ascienden generalmente en la noche. Entonces, cerca de la puesta del sol y un descenso cuando amanece. ¿Ya? Este es el patrón más común, la migración nocturna es el patrón, o sea, es la migración típica del zooplancton. ¿Ya? Asciende entonces al atardecer, queda ahí en la superficie en la noche, y luego baja entonces a la superficie al amanecer. Hay otra que se llama la migración crepuscular, ¿ya? Que tiene dos ascensos y dos descensos. ¿Sí? Esto cada día. Uno es entonces al atardecer, y cuando se hace de noche vuelve a descender, y otro entonces que asciende cuando va a amanecer, y ya cuando hay de luz vuelven a descender. ¿Sí? Y otro que es el menos así habitual, que es la migración inversa. ¿Se conoce? ¿Ya? Que es un zooplancton que está en superficie y generalmente baja, se profundiza en la noche. ¿Ya? En este caso, entonces, eso, perdón, aquí al revés, están acá durante el día y a la noche entonces descienden. ¿Sí? Estos son, por ejemplo, esta imagen que tiene aquí es otra señal de estas ecosondas, ¿no? De cuando
Las ecosondas en el fondo emiten entonces este tipo de ondas y reciben la señal, ¿no? Cuando rebotan con organismos. Entonces, generalmente, eso, hacia el amarillo es una mayor presencia. ¿Ya, no? Entonces, este es como el patrón típico de esta migración nocturna. Alta concentración, entonces, en superficie, menor, más profundo, ¿no? Entonces, la nocturna, la inversa y la crepuscular. Entonces, que estas son dos. La inversa, entonces, es solo una vez, ¿sí? Pero es al contrario, entonces, de la migración nocturna. Bueno, uy, me adelanté. ¿Para qué serviría? Esto me quería lanzar en punta. ¿Por qué harían esta migración todos estos organismos? ¿Por qué la hacen todos los días? ¿A quién se le ocurre? Para poder alimentarse de organismos que viven en diferentes capas del agua. Puede ser, sí. Puede ser. ¿Por la luz? Sí, pero ¿y por qué la luz, por ejemplo? Porque ahí va a tener más alimento. ¿Nutriente? ¿Sí? ¿Seguro? Pongas un poco, por ejemplo, que eso, el fitoplancton en realidad está, ¿no? Generalmente más en la superficie, ¿no? Donde llega la luz. Pero digamos, el fitoplancton está ahí, ya sea día o noche, ¿no? ¿Por qué lo van a buscar entonces ahí a la noche? Generalmente, ¿eh? La mayoría. ¿Por qué hacen toda esta migración nocturna? Mejor dicho, ¿por qué lo van a buscar a la noche? ¿Y por qué descienden Porque de no día? está tan activo el fitoplancton. ¿El qué? Perdón? Porque no está tan activo. Está como en, no sé, como en reposo, sin moverse mucho. Sí, no tanto, porque el fitoplancton, ya saben, tampoco se mueve mucho. O sea, en realidad, para estos organismos, los que son herbívoros, es pasto para ellos, ¿no? Entonces, en realidad llegan, se lo comen y chao, ¿no? O cuando, por ejemplo, igual eso, cuando son carnívoros, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué están? Porque van a buscar la superficie. ¿No? ¿No se les ocurre? Puede ser por la temperatura. No. Tampoco mucho, porque muchos de estos organismos, ya saben, ¿no? Por ejemplo, si están en profundidad, generalmente va a estar más frío, ¿no? Ujú. Va a estar frío el agua, pero luego ascienden, ¿no? Que está más cálida, entonces en realidad la toleran bien. No necesariamente, pero si van a buscar, por ejemplo, si van a buscar el fitoplancton, ¿no? Pónganse el zooplancton, entonces que son herbívoros. Lo van a buscar durante la noche, lo depredan, y luego descienden entonces durante el día. ¿Por qué hacen eso si en realidad el fitoplancton está ahí? Está tanto de día como de noche. Puede Para no ser ser tan por depredador. depredación. Exacto. Muy bien. Sí, ¿no? Evitar la depredación. Exacto. Esa es como la causa principal. El fitoplancton está ahí, ¿no? Tanto de día como de noche. Lo que hacen estos organismos muchas veces es ascienden de noche porque son, digamos, menos visibles, ¿no? Es más difícil encontrarlos de noche para sus depredadores, para peces, etcétera. Detectarlos es más complicado, ¿no? Entonces ellos están ahí generalmente de noche, consumen el fitoplancton y luego se hunden, ¿no? Entonces, una vez que se hunden nuevamente, están en una oscuridad que es más difícil, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, si uno es herbívoro. Si es carnívoro, ¿por qué hace esta migración nocturna? ¿Sí? O sea, si es zooplancton que se alimenta de otro zooplancton, ¿por qué lo haría? Por lo mismo, porque también tendría que ser por depredación, pues se mimetizaría también. Claro. En el fondo, como que sí, Menos ¿no? Como que va a competencia. buscar. ¿Ah? ¿Tendría menos competencia al ir en la noche o no? No necesariamente. En realidad es más porque va buscando a su presa. O sea, si consume herbívoros, ¿no? O zooplancton herbívoro, que va a la superficie, en realidad los carnívoros, ¿qué hacen? Van detrás de ellos, ¿no? Y cuando todos se están alimentando ahí durante la noche, baja el zooplancton herbívoro, baja el zooplancton carnívoro. ¿Sí? Ujú.
Ah, O sea que ya. uno entonces eso, evitando los depredadores y luego por otra buscando a sus presas, ¿no? O sea, lo que les digo, depende del herbívoro o el carnívoro. Y esta otra, la migración inversa, entonces, ¿por qué lo haría al revés? Básicamente por lo mismo, profe, ¿Sí? ¿o no? Porque para evitar la predación, porque igual hay animales que se adaptan mejor a la luz y otros a la oscuridad, entonces es como una oportunidad que se da. Sí. Sí, va por ahí. Exacto. Porque en realidad, si lo hacen esta migración inversa, en realidad se exponen, ¿no? Se exponen durante el día a estos depredadores, ¿no? Pero al mismo tiempo, como hacen lo contrario de la mayoría, les da una ventaja, ¿no? Digamos, están adaptando, digamos, a un medio y los depredadores generalmente están adaptados también a este ciclo de vida de la mayor parte del zooplancton, ¿no? Pero no de estos raritos, ¿no? Digamos, o sea, es que hacen justo lo contrario, que es ascender de día y descender de noche, ¿no? Entonces es una ventaja competitiva, ¿no? Siempre acuérdense de esta, cuando hablamos de la diversificación, ¿no? Como en realidad muchas veces tenían otros ciclos de vida para adaptarse a esto, en el fondo a los mismos recursos, ¿no? Entonces estos, los de la migración inversa son los que están consumiendo el fitoplancton durante el día, ¿ya? Y los que realizan la migración nocturna, que son la mayoría, en realidad lo consumen de noche. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Se entiende, Sí, no? profe. Ujú. Bueno, eso veíamos, ¿no? Entonces eso, generalmente, una de las razones es vida, entonces ya decíamos, ¿no? Esta depredación, ¿no? Porque entonces eso se vuelven menos visibles, entonces es más difícil entonces capturarlos, ¿no? Para esta migración nocturna. Generalmente entonces las profundidades entonces, veíamos durante el día no son suficientemente oscuras para evitar esta depredación, entonces por eso generalmente están en más profundas, ¿no? Y algunos incluso migran más, no sé, o sea, piensa eso también, ¿no? Que dentro de esta zona de agua hay algunos que migran hasta una zona así, eso, como más profundas, pero hay algunos que más de lo que igual deberían precisamente para evitar esta depredación, ¿no? Muchas veces depende hasta dónde lleguen, ¿no? O sea, imagínense esto como dentro de lo que es la columna de agua, ¿no? Los que realizan la migración nocturna descienden durante el día, pero hay algunos que se quedan a una cierta profundidad y otros que descienden todavía más. Al descender más, evitan parte de esta depredación, ¿no? De sus depredadores. Porque precisamente muchos de ellos se quedan en unas zonas un poco más no tan profundas. Pero al mismo tiempo, al bajar tanto, implica un mayor gasto energético. Entonces luego tienen que volver. ¿Entiendes? Como siempre, como veíamos, ¿no? O sea, tienen pros y contras. Realmente pueden descender para evitar esta depredación, pero aquí les van a consumir. Si descienden más, van a evitar más la depredación, pero les va a costar más entonces todos los días ir y volver. Entonces tiene un gasto energético. O sea, se van a tener que alimentar más, ¿no? Entonces, eso, pros y contras, ¿no? Un poco digamos, entonces, de estos movimientos. Pero otra de las razones puede ser los beneficios energéticos, ¿ya? Que puede tener este tipo así de migración nocturna, ¿no? Generalmente, cuando descienden aguas más frías, sobre todo durante el día, esto reduce las tasas metabólicas, ¿no? Entonces, aprovechan mejor también los alimentos. Es decir, durante la noche, ya sabemos, ¿no? La superficie se enfría un poco, ahí cuando mencionaban entonces el tema de la temperatura, sí, también eso influye, pero sobre todo eso en este tema de un beneficio energético. O sea, es decir, durante la noche, como está un poco así más fría, digamos, el agua, se pueden alimentar, evitan los depredadores, etcétera, y tiene una mayor eficiencia entonces de esta alimentación, ¿no? Porque implica menor gasto energético y descienden durante el día porque buscan entonces también estas aguas un poco más frías para disminuir entonces estas tasas metabólicas. ¿Sí? El punto es eso, que así como hay una relación, o sea, obvia y evidente, digamos, en cuanto a evitar esta depredación, no queda tan claro si esto compensa. O sea, es decir, solo por eso lo harían. Es difícil pensarlo porque, claro, implica ciertos costos dentro de la migración, ¿no? Es decir, es verdad que tiene un beneficio, ¿no? Digamos, al seguir esta estrategia, pero por contra, claro, tiene un costo, ¿no? Energético. Y esto a veces es eso, lo que se conoce como este dicho, ¿no? El caza caliente descansa fresco, ¿ya? O sea, es decir, cazan durante el día, o sea, perdón, durante la noche, depredan, consumen, y en el día entonces disminuyen, ¿no? Descansan fresco para eso, para reducir estas tasas de metabólicas. ¿Sí? Entonces, otro de los beneficios al menos
quizás no tan evidente, ¿no? como el anterior de alta reparación, pero también otros los beneficios que tiene esta migración vertical diaria. ¿Ya? Se conoce, perdón, DVM, Vertical Migration, por las siglas en inglés, pero migración vertical diaria. ¿Ya? Bueno, y otra, lo que puede influir también es en la calidad de los elementos, ¿no? Aunque esto no está suficientemente claro, porque generalmente los elementos suelen ser nutricionalmente más bajos, ¿no? Pueden mejorar o suprimir esta migración vertical, ¿no? Generalmente, cuando hay una mayor, por ejemplo, igual, concentración así de fitoplancton, puede disminuir, por ejemplo, la proporción de proteínas del fitoplancton, ¿no? Entonces, de alguna forma, influir, ¿no? en la propia calidad del propio fitoplancton, ¿no? O sea, es si finalmente luego compensan estas migraciones, ¿no? En función de cuánto de su presa, ¿no? puede estar disponible, ya que eso cambia entonces también eso bioquímicamente al propio organismo, ¿no? Entonces eso, aunque esto no está tan claro, ¿no? Las dos otras están como demostradas, sobre todo, les digo, principalmente están de evitar la depredación o búsqueda del alimento. Esta quizá la menos evidente, ¿no? O al menos no hay tanto, pero bueno, al menos está ahí, ¿no? Puede ser que también influyen. Porque de hecho se ve, ¿no? Que muchas veces la distribución, por ejemplo, o la cantidad de estos compuestos, ¿no? Por ejemplo, de proteínas o lípidos, etcétera, la composición bioquímica depende mucho entonces de parte de esta migración, ¿no? Cuando estamos hablando de organismos que son más o menos migranadores dentro de la columna de agua. ¿Ya? Entonces, no está claro el mecanismo, pero de alguna forma también puede influir, ¿no? en este tipo así de condiciones, ¿no? Bueno, algunas de las consecuencias ya de la migración vertical diaria, bueno, una de ellas, por ejemplo, lógicamente es entonces el transporte, ¿no? De material orgánico. Al realizar entonces esta distribución, ¿no? Diaria, recuerden, ¿no? Toda esta función, ¿no? que cumplía el zooplancton dentro de la columna de agua, ¿no? Dentro de los ciclos biogeoquímicos, dentro de la retrófica, etcétera. Piense que dentro de esta migración que estamos hablando, entonces eso de cientos hasta miles de metros, ¿no? Cómo redistribuye, digamos, la materia orgánica a lo largo entonces de la columna de agua. En ocasiones, ingiriendo entonces esta materia orgánica y al profundizarse, ¿no? Ya sea en la noche o durante el día, generalmente muchas veces liberando después esta materia orgánica, ¿no? A través de las heces, que generalmente lo que hacen muchas veces es acelerar entonces el ritmo de sedimentación de la materia orgánica, ¿sí? Si veíamos como parte de lo que era la nieve marina, ¿se acuerdan, no? Ese concepto que vimos entonces del tiempo que tarda, digamos, esta materia orgánica en llegar hasta el fondo oceánico. Por ejemplo, el zooplancton en ese sentido acelera ese proceso al consumirlo en superficie, bajar rápidamente entonces, ¿no? Y ahí liberarlo en aguas más profundas, ¿no? Y otros entonces, eso, otro tipo así de procesos, ¿no? Que veíamos entonces en las anteriores. Esto un poco así como repaso. Pero otra de las consecuencias, por ejemplo, que tiene esta migración vertical, entonces eso, es este transporte entre los distintos eslabones de la cadena trófica, ¿no? Así como, por ejemplo, el fitoplancton, digamos, puede ser consumido mayoritariamente, entonces ya veíamos, ¿no? Por ciliados, ¿no? El zooplancton entonces más sencillo, que estos generalmente entonces realizan unas migraciones no tan intensas como ya un zooplancton así mayor, ¿no? O sea, los osteocopepas, eufásidos, etcétera. Y esto entonces eso sí que influye, digamos, en cómo se está distribuyendo dentro de la propia red trófica, ¿sí? Que al final eso, entonces, o es consumido directamente por estos ciliados y después a su vez por estos copepos que luego lo transmiten, o anda toda esta materia orgánica también que no era consumida y pues entonces se iba al fondo, ¿no? Y otra de las consecuencias es la propia mezcla, ¿no? El intercambio entonces, genético entre las propias poblaciones, ¿no? Imagínense entonces dentro de esta rango de profundidades nuestros organismos que se van entonces a ir reconociendo, digamos ahí, por el camino, ¿no? Como quien dice. O sea, dentro de todas estas restricciones no es que tengan, o sea, su ciclo reproductor no es exclusivo en superficie o en profundidad, sino que al ir ocurriendo, ¿no? Se van encontrando todos estos organismos y se va permitiendo este intercambio, ¿no? Entonces un mayor flujo en genes entonces dentro de lo que es la columna de agua, ¿no? Y una mayor diversificación en el fondo. Entonces estas son otras de las consecuencias. El punto es, otra pregunta que les lanzo, ¿qué desencadena esta migración vertical diaria? Creo que antes lo habían mencionado. ¿Quién se le ocurre? ¿Por qué se produce entonces todo? Bueno, no, el por qué ya lo hemos visto. Entonces, en realidad, ¿qué
¿Qué produce? ¿Qué desencadena que se dé esta migración? ¿No? ¿Nadie? O sea, ¿cómo sabe, por ejemplo, el zooplancton que tiene que migrar? ¿Cómo el zooplancton sabe que tiene que migrar? Sí, lo hace todos los días. ¿Qué le indica que tiene que emigrar? Las corrientes. El sol. Perseguir su alimento. El sol. O sea, sobre todo eso, sí. El sol, ¿no? La luz. La luz, ¿no? Le indica de alguna forma que tiene que hacerlo, ¿no? También, efectivamente, ¿no? Igual, bueno, como perseguir el alimento, ¿no? Cuando vas sintiendo. Pero en el fondo lo que desencadena sobre todo es la luz, ¿no? La luz, entonces, es lo que deriva el movimiento del resto, ¿no? En principio, claro, es el factor fundamental, pero siempre, o sea, es decir, solo la luz. ¿Qué creen? Porque imagínense que están, no sé si tanto como las mareas. Pero, por ejemplo, porque eso, imagínense, ¿no? O sea, el zooplancton está en aguas profundas donde prácticamente no llega la luz. ¿Cómo saben entonces que ya es de noche? Pueden ascender. Si donde están prácticamente hay muy poca luz. ¿No? ¿Nadie se ocurre? No, a mí no. No, profe. ¿No? Bueno, a veces lo que pasa también es que simplemente saben que tienen que hacerlo. Es decir, vaya... Como Qué un profundo lo que instinto decía. nomás, entre Un instinto, comillas. ¿no? Sí, exacto. Los ciclos circadianos, ¿te suenan a esto? Sí. Es decir, ellos saben independientemente muchas veces, claro, la luz les va a indicar muchas veces que ya es hora, ¿no? Igual a lo mejor ven que hay menos luz, pero cuando en zonas donde no hay luz, y sin embargo saben que tienen que hacerlo, muchas veces porque eso es parte de sus signos circadianos, ¿no? Saben que ya es la hora y les toca entonces ahí migrar, ¿no? Entonces, ese es otro de los motivos, ¿no? Y además también, por ejemplo, la temperatura o la salinidad, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco, ahí justo cuando mencionaban eso, entonces eso, corrientes, tal, depende un poco de las propias masas de agua, ¿sí, no? Por ejemplo, eso, ya veis, nosotros el primero, la luz, ¿no? De hecho, sí que se ha observado que, por ejemplo, cuando hay luna llena, ¿no? Como ya saben que hay más luz y todo esto, generalmente el zooplancton no migra tanto, ¿no? Precisamente porque está muy influenciado por esa cantidad, digamos, ahí de luz, ¿no? O sea, tiene la sensación de que ya no necesita llegar tan a la superficie porque en realidad la luz llega más, ¿no? Durante la noche. Entonces, incluso el ciclo lunar influye en cuánto de esta migración se hace, ¿no? Entonces, la luz, lógicamente, es el principal factor, ¿no? Incluso, ya ven, eclipses solares, ¿no? Como el que hubo el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado o hace dos, bueno, en Coquín, todo este que se vio ahí, pueden también activarlo, ¿no? Porque precisamente, como en esos momentos en que ya no hay luz, realmente igual pueden decir, chuta, ya nos toca subir, ¿no? Entonces, en realidad, lo que les digo, la luz es uno de los factores así principales, ¿no? La temperatura también, ¿no? Porque a veces estos cambios en la temperatura puede derivar o puede inducir en estos organismos que es hora de ascender, ¿no? A unas aguas más frías o más cálidas, ¿no? En función entonces de estos cambios, ¿no? Por ejemplo, en zonas, esto se manifiesta más en zonas donde hay una termoclina, donde hay esta división, ¿no? Entre la capa superficial y profunda más intensa, ¿no? Entonces, son como indicadores en ocasiones también, ¿no? Cuando hay estos cambios dentro de la temperatura, cuando están, a lo mejor entonces eso activa, digamos, este movimiento, esta migración, ¿no? Hacia, lo que les digo, aguas un poco más frías o más cálidas. También la salinidad, ¿no? Porque la salinidad ya veíamos que también influenciaba en la composición de las masas de agua, ¿no? Entonces, algunas igual, en ocasiones igual, hay organismos que pueden buscar zonas entonces que tienen más o menos salinidad, también depende un poco de eso, de esa capacidad de las especies, ¿no? Para tolerar diferencias de salinidad, ¿no? Entonces, siempre recuerden, y también depende de las latitudes, ¿no? Cuando veíamos zonas a lo mejor donde hay más o menos salinidad, ¿no? Entre la superficie o aguas profundas en función de un poco de las precipitaciones, evaporación, etcétera, esos organismos
también en ocasiones pueden activar estos procesos de migración. Un poco las mareas, ¿no? También ellos te comentaban ahí, que comentaban María, sí, porque también de alguna forma eso puede derivar en algunos cambios así en la salinidad, pero estamos hablando igual, por ejemplo, son zonas donde la salinidad influye más en estuarios, ¿no? O sea, zonas ya de confluencia entre, por ejemplo, ríos y el océano, ¿no? Donde puede haber estos movimientos, etc. Entonces sí, o sea, también, sí, eso de alguna forma también, ¿no? Las mareas pueden influenciar, ¿no? Pero un poco en sí la salinidad, ¿no? Y incluso en ambientes polares, ¿no? Como ese derretimiento que baja mucho la salinidad, pues también pueden influir, ¿no? Algunos entonces de los factores. Y finalmente, entonces eso, este ritmo, ¿no? Circadiano que les decía, ¿no? En zonas donde no llega la luz y no hay estos cambios físicos, ¿no? Porque veíamos que dentro de la columna de agua, entonces la temperatura o la salinidad era muy homogénea, ¿no? Y incluso así realizarían la migración, ¿no? Y esto se ha visto, se han hecho experimentos donde se los mantienen en ambientes completamente cerrados, sin nada de luz, y sin embargo siguen haciendo migraciones, ¿no? Porque es parte entonces eso de su ciclo natural, ¿no? De vida. ¿Sí? ¿Se entiende entonces estos procesos? Sí, profe. Ya. Bueno, seguimos entonces dentro de esta distribución vertical, ¿no? Ya enviamos. Entonces había procesos que eran naturales, esta migración vertical, entonces, diariamente. Y luego también hay en función, por ejemplo, de su ciclo de vida, ¿no? Esto ya lo vimos también en las anteriores clases, ¿no? Como hay, en función de muchas veces del ciclo de vida de algunos eufásidos o de algunos copépodos, podían ocupar distintas profundidades, ¿no? Generalmente eso, el tamaño corporal aumenta también el riesgo de esta depredación, ¿no? Entonces muchas veces las larvas, o sea, los náuplios, etcétera, suelen estar en aguas un poco más profundas, evitando entonces ser una persona, digamos, fácil, ¿no? O atractiva, digamos, para sus depredadores. Y luego van ascendiendo entonces hacia la superficie, ¿no? Y esto generalmente es común en regiones así más templadas o zonas de surgencia, ¿no? Pero no tanto en zonas tropicales, ¿no? En zonas tropicales, digamos, no están tan influenciados por estos factores, ¿no? Bueno, y todo esto, entonces, eso, ya veíamos, ¿no? Influenciaba entonces la dinámica, ¿sí? Estacional de estos organismos, ¿no? Generalmente, entonces, muy asociados a estos blooms, ya veíamos, ¿no? De fitoplancton. Cuando se daban estos máximos de primavera, llegaban entonces ahí posteriormente, entonces, estos picos ahí máximos del zooplancton, ¿no? Estos segundos ahí. Y todo esto relacionado, ¿no? La distribución de luz, nutrientes, etcétera. Todo este ciclo, me imagino que esto lo sabrán dibujar perfectamente, ¿no? Porque tienen claro entonces eso, qué lleva a qué, ¿no? Que conduce a digamos, la presencia de uno u otro, ¿no? Luego induce entonces la formación de otros. Hay, por tanto, muchas veces una dinámica entonces estacional, ¿no? O sea, depende también la distribución, depende entonces de la época del año, ¿sí? Ya vemos generalmente entonces eso, que en invierno, ¿no? Generalmente cuando estamos hablando de una termoclina, entonces, bien fuerte donde, pero una baja intensidad de la termoclina porque hay aguas superficiales que no son muy cálidas, ¿no? Tenemos una distribución donde el fitoplancton generalmente está en una capa así más superficial, ¿no? El zooplancton entonces un poco así más profundo, ¿no? Esto hacia la primavera, cuando se empiezan entonces a dar estos blooms, ¿no? Entonces empiezan a inducir entonces unas mayores migraciones al aumentar la biomasa del fitoplancton, ¿no? Se intensifica entonces en verano, ¿ya? Entonces hay una depredación mucho más intensa en la superficie, ¿sí? Entonces esto veíamos que al mismo tiempo que primero aumentaba entonces el fitoplancton, posteriormente entonces el zooplancton, conforme el zooplancton entonces iba aumentando, aumentaba entonces la presión de depredación y bajaba entonces el fitoplancton, ¿no? Hacia el verano. La termoclina entonces aquí es mucho más intensa, o sea, todo mucho más concentrado en la superficie, ¿sí? Y nuevamente hacia otoño, lógicamente cuando desaparecía entonces el fitoplancton, el zooplancton entonces también disminuía su abundancia, se profundiza más y esto es como el segundo, digamos, hay bloom que se suele dar hacia el otoño, ¿no? Un segundo bloom entonces de fitoplancton que aprovecha entonces esta circunstancia en una menor intensidad de la depredación. Entonces la época de año, decíamos, ¿no? Influye. Y esto a veces en ocasiones hablamos de esta como plantoclina, ¿ya? ¿Se acuerdan la clina, ¿no? Que hablábamos, ¿no? De estas distintas capas, ¿no? Que si era termoclina, haloclina, pignoclina, ¿no? Todo lo que se separaba entonces capas de agua con distintas características. También en ocasiones hablamos de la plantoclina, ¿ya?
zonas entonces eso tenemos donde están muy concentrado el plancton respecto a, por ejemplo, igual aguas profundas menos concentradas. Y bueno, entonces eso, alguna serie de características que tienen. Entonces estas, vemos entonces eso, un poco así, bueno, estos son como ejemplos, ¿no? Algunos que en función de la época del año, ¿no? Cuando se van distribuyendo más o menos, bueno, un poco así para que tengas ahí presente, ¿no? Otro, pasábamos, ahí al comienzo, ¿no? El tema de la ciclomorfosis, ¿no? O sea, por ejemplo, es decir, la forma que tienen este tipo de organismos en función, muchas veces, de su ciclo vital que está influenciado por las condiciones ambientales, ¿no? Esto se conoce entonces como este ciclomorfismo o polifenismo estacional, ¿no? O sea, varias formas en función de la época del año. Entonces, eso asociado a estos cambios cíclicos, etcétera, donde se desarrolla un fenotipo, una morfología característica, ¿no? Generalmente, este es para este zooplancton que se produce por partenogénesis, ¿no? Ya ven los cladóceros que eran típicos, por ejemplo, organismos, ¿no? Donde generalmente igual producen hembras exclusivamente, hasta que igual las condiciones ambientales obligaban a la formación de machos para aumentar entonces el intercambio genético. Entonces, por eso se habla de estos efectos, o sea, causados por efectos epigenéticos, o sea, son las condiciones ambientales lo que inducen entonces estas formaciones, ¿no? Y en estos cánceres muchas veces lo que se traduce, por ejemplo, son en cambios morfológicos en la cabeza. ¿Bien? Lo que se da entonces es una elongación, por ejemplo, no ven, ¿no? O sea, bueno, no se ven muy bien las leyendas, pero en función de la época del año tiene una formación, una forma diferente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, las dapnias, ya recuerden, las dapnias, los cladóceros generalmente son de agua dulce, ya de lagos, ríos, pero bueno, un poco por lo menos para que conozcan entonces este caso, ¿no? Generalmente hacia mitad del verano, ¿no? Ya cuando están así en este máximo bloom, se vuelven esto de una forma así como más redondeada, ¿no? Tipo un casco, esto digamos una cosa así, ¿no? Y estas generaciones suelen ser más pequeñas y transparentes, ¿no? Entonces tienen unos cambios no solo entonces de la forma, sino también un poco en la composición pigmentaria, ¿no? Y después eso hacia el invierno, ¿verdad? Que van cambiando a esta forma, ¿no? Entonces eso, con unas creces un poco así como más elongadas, más alargadas, ¿no? Y esto, en el fondo, tiene unas consecuencias también, o sea, no son simplemente un capricho, ¿no? Digamos ahí, sino que en realidad cambian un poco las interacciones con, por ejemplo, como los depredadores, ¿no? Generalmente permiten una mayor o menor supervivencia en función de cuánto más o menos, digamos ahí, son susceptibles a la depredación. ¿Bien? Entonces tiene una razón de ser, ¿no? Bueno, esta ciclomorfosis también en ocasiones, por ejemplo, viene producida por el agrandamiento o la reducción de las especies, ¿no? Que también ya veíamos, está muy condicionada por las condiciones ambientales, por ejemplo, de nutrientes, presas, etc. Muchas veces los mismos organismos, eso, se vuelven, digamos, ahí como organismos mayores o menores, ¿no? En función de esta disponibilidad entonces, de nutrientes, ¿no? Entonces es parte de esta ciclomorfosis, entonces los cambios morfológicos en función del ciclo de vida, ¿no? En ocasiones también algunos de este zooplancton también son cambios morfológicos ya en la producción de, por ejemplo, espinas, ¿no? Espinas laterales que ocurren en algunas épocas del año, más o menos frecuentes, ¿no? Entonces son cambios morfológicos, en algunas cosas la formación o la reducción de algunas de estas espinas, ¿no? Bueno, entonces algunos ejemplos, ¿no? Y cambia también la época del año, entonces, la longevidad respecto a la extensión, ¿no? Estamos hablando en ocasiones de estas agregaciones, estos parches, digamos, ahí de zooplancton, en ocasiones pueden abarcar cientos o miles de kilómetros, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, igual de grandes formaciones de salpas o los benunidas, etcétera, ¿no? Que tienen también longevidades más prolongadas, ¿no? Respecto a otros organismos que a lo mejor son mucho más reducidos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, todo esto, entonces, cómo influye tanto en la disposición espacial y temporal, ¿no? Hasta aquí todo ok, ¿no? Ya no falta mucho más. Sí, profe, ¿todo bien? Sí, ya, sigo. Hay una influencia también, o sea, dentro de esta distribución, entonces, de nuestro plancton ya a un nivel también, por ejemplo, superior. Estamos hablando, por ejemplo, de esta influencia geológica, ¿no? Si veíamos entonces esta distribución de Tetis, ¿no? De cómo fue en las épocas, aquí un poco eso, como esa representación, ¿no? De cómo esa distribución, o sea, cómo esa conformación geológica determinó entonces la distribución de algunas de estas especies, ¿no? Que tienen organismos que pueden estar entonces, por ejemplo, en los distintos océanos, o sea, encuentras la misma especie, o otras especies similares, ¿no?
o digamos, es decir, especies que en algún momento entonces evolucionaron independiente, pero cumplen más o menos el mismo rol o el mismo nicho dentro de una agua, ¿no? Algunos ejemplos, tampoco hace falta así serlo todos, ¿no? Pero muchas veces los mismos organismos evolucionaron a partir de unos ancestros comunes dentro de este océano común, ¿no? Y conforme se fueron separando, algunos se fueron diversificando y otros permanecieron, o sea, no evolucionaron y permanecieron los mismos organismos en los distintos océanos, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan un poco en cuenta. Y hay también una influencia antropogénica, ¿no? Un poco así ya más reciente en los últimos siglos, entonces, sobre la distribución entonces del zooplancton, ¿no? Un caso típico, por ejemplo, es el canal de Suez. ¿Ya? ¿Se acuerdan el barco este que estuvo atravesado, creo que estaba más o menos por acá, que cortó el tráfico marítimo mundial y bueno, fue un medio colapso? Bueno, fue a través entonces del canal de Suez. ¿Ya? Este es entonces el Mar Rojo, ¿sí? África, Asia, ¿eh? El Mar Rojo, ¿no? Entonces este es este canal entonces que se construyó ya a finales del siglo XIX, ¿no? Cuando empezó también la revolución industrial y todo esto, ¿no? ¿Por qué tuvo una influencia? Porque esto permitió la invasión de especies, ¿no? Incluido, por ejemplo, zooplancton, o sea, mares, digamos, que no estaban conectados, por ejemplo, el Mar Rojo con el Mediterráneo, ¿no? Permitieron entonces el paso, ¿ya? Zooplancton, hay peces, ¿no? Digamos, ahora que se encuentran típicos, por ejemplo, o sea, en el Mediterráneo que antes se encontraban solo en el Mar Rojo, ¿no? Entonces, eso, esto es una obra, digamos, ahí que ha influenciado en la distribución, ¿no? En qué tipo de especies entonces encontramos en los distintos océanos, ¿no? En este caso, la mayor parte, entonces, eso que fueron especies que pasaron del Mar Rojo al Mediterráneo, ¿sí? Por ejemplo. Y otro caso típico es el agua de lastre de los barcos. Esto me imagino un poco, saben, ¿no? Que los barcos generalmente cargan agua, ¿no? Para mejorar o disminuir la flotabilidad, ¿no? Cuando van en un puerto, por ejemplo, a lo mejor, depende si van vacíos o llenos, ¿no? Cuando van igual, por ejemplo, vacíos, o cuando van, perdón, llenos, generalmente van más vacíos de este agua, ¿no? Porque no necesitan para la flotabilidad. Cuando se van entonces ahí a otro puerto, generalmente cargan, o sea, vacían, descargan eso y suelen cargar de agua. Y ese agua después la vuelven a arrastrar a otro, etcétera, ¿no? Entonces, este movimiento, muchas veces, las masas de agua la pueden llevar de un sitio a miles de kilómetros, ¿no? Y esto ha influenciado también en esta distribución de algunas especies, ¿no? Por ejemplo, este cenóporo de acá, ¿no? Este, el Meniopsis, sí, que este se trasladó desde el Atlántico, ¿ya? La costa atlántica de América del Norte, sí, aparte de Nueva York, todo aquello, al Mar Negro. Sí, el Mar Negro es el que queda pasado Estambul, ¿no? Por ejemplo, en Turquía, todo el Mar Negro que queda ahí interior, aguas de Ucrania, Rusia, Turquía, etcétera, se empezó a encontrar entonces este cenóporo, ¿no? Y ya ven, en apenas 2-3 años, esta especie depredó, o sea, aumentó mucho en la biomasa, ¿no? Muchísimo, y empezó a depredar muchos de los organismos que eran propios del Mar Negro, ¿no? Y creó un colapso importante en muchas de las especies, ¿no? Esto debido, lo que les digo, ¿no? Este tipo de organismo que llegó a través de estas aguas de lastre, ¿sí? Entonces, otro de estos factores antropogénicos, ¿no? Que influye en la distribución entonces, de esta especie, bien la composición de la comunidad, lógicamente, o sea, no solo la distribución entonces, de este depredador, sino, claro, lógicamente, de las presas, ¿no? En las que se están consumiendo. Especies invasoras, ¿no? Todo eso un poco es todo lo que me imagino que ya se ve. Bueno, y centrarnos ya entonces un poco en el zooplancton de la corriente Humboldt, ¿no? Que ya vimos un poco unos casos en las anteriores clases, ¿no? Pero ahora vamos a ver algunas características más ecológicas, ¿no? Bueno, como saben, siempre hemos hablado, ¿no? De la gran productividad que tiene la corriente Humboldt, ¿no? También en términos de no solo producción primaria, sino producción secundaria, ¿no? Dos de las zonas así más productivas son precisamente acá, en Antofagasta, también, por ejemplo, en el sur, en Concepción, ¿no? También donde se desarrollan en gran parte las pesquerías, ¿ya? Con una entonces gran producción primaria generalmente mayor acá en el norte que en el sur, ¿no? Lo que influencian, o sea, tiene influencia sobre la composición entonces de la comunidad zooplanctónica posteriormente, ¿no? Y los distintos eslabones, etc. Vamos a ver entonces algunas de estas características, ¿no? Bueno, ya veíamos, ¿no? Entonces la mayoría de estas especies se consideran como fauna subantártica. Esto yo repaso, ¿no? Entonces eso, porque traía estas aguas frías entonces de la Antártida, ¿no? Norte de Chile, entonces, y en Perú, al sur de Perú, entonces se mezclan estas especies tropicales y ecuatoriales, ¿no? O sea, con las contracorrientes, y con especies ya veíamos, ¿no? De copépodos, eufásidos, especies endémicas, ¿no? Como el Canalus chilensis, la Euphasia mucronata, ¿no? Que alguno va a tener que hacer el informe de estas especies. Y
¿no? También el zooplancton gelatinoso, ¿no? Que en ocasiones, o sea, todas las medusas, todo esto, que pueden formar grandes agregaciones, siempre un poco asociadas a la alta surgencia, ¿no? Que hay esta abundancia de alimento que en ocasiones permite entonces esta proliferación, ¿no? Un poco así de repaso, ¿no? Respecto entonces a las especies que dominan, digamos, estas aguas, lo que decía, ¿no? Muchas de ellas realizan migraciones verticales diarias y no todas, ¿sí? Hay algunas, ya ven, ¿no? Generalmente tienen aquí los copépodos, ¿no? Las especies de copépodos que están acá. Muchas de ellas no realizan migraciones, o sea, no realizan grandes migraciones, ¿ya? Hay algunas entonces que tienen migraciones inversas, ¿sí? Ven acá, ¿no? Que se profundizan un poco más. Esto, digamos, es la zona de mínimo oxígeno, ya saben que acá es bastante intensa. Entonces hay algunas que permanecen, digamos, acá, en zona de mínimo oxígeno, generalmente, se alimentan y eso les confiere cierta ventaja, ¿no? Porque la detención es mucho menor en estas zonas debido a esta baja de oxígeno. Gran parte del zooplancton que se encuentra en la superficie y no realiza tanta de esta migración, ¿no? Por la gran cantidad entonces, de la abundancia de alimento, de fitoplancton que encuentran acá. Y muchas otras entonces especies, ¿no? Por ejemplo, en este caso de eufásidos, que realizan también acá migración inversa, ¿sí? Que es justo entonces ahí al contrario. No es que asciendan, o sea, que realizan, la migración nocturna, ¿ya? Proceden entonces durante el día, los eufásidos, los copépodos aquí, que realizan entonces, algunos de los que realizan la migración inversa, ¿ya? Esto entonces así, un poco para tener en cuenta. Y, bueno, ya saben, la presencia entonces de este zooplancton, ¿no? La abundancia que ya veíamos, ¿no? Que también tiene un componente estacional, ¿no? Influye lógicamente entonces en el resto de eslabones, ¿no? También vimos este caso, ¿no? De cómo influencian tanto en el norte como en el sur la composición, por ejemplo, de jurelo, merluza, etcétera, ¿no? Que se iban distribuyendo. Y siempre entonces esa correlación entre estos, entre la abundancia entonces de peces con la abundancia generalmente de copépodos, ¿no? Copépodos o de otro tipo así por ejemplo, en este caso de eufásidos, ¿ya? Se relaciona entonces directamente. Y dentro de lo que es el año, ¿no? O sea, dentro del largo del año, generalmente suelen darse como dos fases, ¿no? La primera suele haber un aumento entonces, ¿no? Hacia la primavera, verano, de copépodos que va aumentando, un crecimiento entonces ahí positivo asociado al aumento también del fitoplancton, ¿no? Bajas tasas de mortalidad, etcétera, hasta que hacia el final del verano, entonces eso, vemos un decaimiento, ¿no? de la comunidad zooplanctónica asociada también a este decaimiento, ¿no? de la comunidad fitoplanctónica, un aumento entonces de las tasas de mortalidad, etcétera, ¿no? Y realmente entonces es una reducción poblacional por este aumento entonces de las tasas de mortalidad, ¿sí? Y disminución entonces del crecimiento. O sea, entonces eso, la primera fase y la segunda fase, ¿no? Generalmente entonces eso, las condiciones ambientales incluyen entonces también la temperatura, que es relativamente estable, ¿no? Entonces aquí las diatomeas alcanzan generalmente un máximo, ¿no? Hasta que entonces eso disminuye, ¿no? Al final entonces del verano ya veíamos entonces también la mínima de oxígeno, que está un poco relacionada también con todo esto, ¿no? Y finalmente entonces eso, este decaimiento tanto primero de la comunidad planctónica y después de la zooplanctónica. Pero ya veíamos también eso, ¿no? Que la corriente Humboldt está muy influenciada por en las épocas del niño o años así, o años, digamos, normales o de la niña, ¿no? Respecto a los años del niño. Y esto influye también en la composición de la comunidad, ¿no? En condiciones generalmente, bueno, ya veíamos, ¿no? En condiciones normales, años así normales, ¿no? Las exotermas están entre los 15 y 16 grados, pueden llegar hasta la superficie, ¿no? O sea, son aguas así bien frías. Esto aumenta entonces la producción primaria, digamos, y la biomasa, ¿sí? Y generalmente la comunidad está compuesta por grandes especies de fitoplancton, ¿no? Que influye también entonces en grandes especies de zooplancton, ¿no? O pequeño, o zooplancton mediano, perdón, así como V2, y luego grandes eufásidos, ¿no? Que consumen entonces este fitoplancton. Esto es, digamos, una condición así normal, ¿no? La que domina habitualmente, pero en años del niño generalmente estas isotermas disminuyen, ¿no? Aumentaba la temperatura, digamos, de la superficie, bajaba entonces la surgencia y mucha menos aporte entonces de nutrientes dentro de la columna de agua, ¿ya?
Y esto lo que cambiaba era un cambio, digamos, dentro de la comunidad, primero fitoplanctónica, ¿no? Donde ya no son especies tan grandes, y a su vez entonces por un zooplancton más pequeño, ¿no? Eslabones entonces más pequeños consumiéndolo, y finalmente especies gelatinosas, ¿no? Como medusas, dinarios, ¿no? Que suelen consumirlo, ¿sí? Entonces, en años normales, generalmente especies grandes de biomasa, ¿no? Zooplancton grande, muchos peces, etcétera. Años del Niño, entonces ya ven, ¿no? Un fitoplancton más pequeño, zooplancton entonces más pequeño, y especies gelatinosas, y en general pocos peces, ¿no? Bueno, esto es un poco así como resumen, ¿no? De qué tipo entonces de organismos entonces tenemos, ¿no? Cuando tenemos grandes especies, ¿no? Qué tipo entonces de depredadores entonces se encuentran, y otros entonces cuando son épocas de menor especies, ¿no? Bueno, y ya visto un poco todos estos factores, ¿no? Que influyen y tal, ya estoy terminando. Los tipos, digamos así, o sea, hay como una clasificación, ¿no? Digamos, ahí dentro de las distintas masas de agua que hay en el planeta en función de este tipo así como de organismos, ¿no? Que estamos encontrando. Generalmente, bueno, forman parte entonces del Océano Pacífico, ¿ya? Este tipo de especies que nos encontramos. O sea, la composición, entonces, digamos, de la comunidad planctónica suele ser característica de la corriente, entonces, Chile-Perú, esta costera, o sea, la corriente de Humboldt, la del Pacífico ecuatorial divergente, sí, y la subtropical del Giro. Suelen ser como las principales comunidades no asociadas a estas masas de agua. Bueno, hay un poco entonces eso, esta influencia que veíamos, bueno, y esto en realidad, ya lo vemos, ¿no? La composición de la cadena trófica, y esto también, eso, como influencia después la riqueza, digamos, ahí de especies, ¿no? Que esto está asociada, ya veíamos, ¿no? Los distintos eslabones que había, ¿no? La biomasa y esta complejidad, ¿no? En el punto que íbamos encontrando en función de las condiciones del agua. Nada, esto un poco así para que se lo lean, lo tengan así un poco así presente, ¿ya? Y bueno, otra tabla así como resumen para ver los distintos organismos. Eso, dudas, todo claro, se entiende entonces los distintos factores, ¿no? Que influyen en la distribución, composición del zooplancton, ¿sí? Sí. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Me alegro. Pues nada, pues, si no tienen duda lo dejamos acá. Miércoles entonces... No, ya, dejo de grabar. Miércoles